Shalom, shalom, bienvenidos a todos los que están conectados. El hermano Israel, sé que la hermanita María Laura también pasó, pero no sé si está. Marcela está conectada. Bueno, como lo dijimos durante la semana, hoy vamos a hacer la porción Miketz, la porción 10, que va desde Bereshit 41.1 a 44.17. Amén. Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una verajá, una bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Heh Vav-Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud-Heh Vav-Hei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Heh Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces con esta porción que es Miketz al final, al cabo, que va desde Génesis 41.1 a 44.17. Venimos con la porción anterior, veníamos hablando de José y hoy vamos a continuar y vamos a seguir con este tema. Bien. Entonces, como venimos hablando siempre de que en la porción anterior veníamos viendo, ¿no es cierto?, el apunte profético de nuestro On Yeshua con el parecido que tiene justamente nuestro On Yeshua a Joseph, o Joseph es un apunte profético a nuestro On Yeshua. Más que nada yo traje esta imagen justamente para mostrar en el momento, vamos a ver este momento especial, donde José recibe el cetro de poder, recibe el cetro de gobernador de toda la tierra de Egipto, siendo el faraón poniéndolo por autoridad de toda la tierra de Egipto. Recordemos que anteriormente José estaba en la cárcel junto al encargado de la cárcel, que era aquella persona que era de confianza del encargado de la cárcel y él administraba todo. Inclusive en lo último que leímos, la porción anterior, era justamente que el encargado de la cárcel no tenía que velar ni ver por nada porque José se encargaba de administrar todo esto. Joseph se encargaba de administrar la cárcel, entonces a él había tenido, vemos cómo había sido prosperado por el Eterno, que José siempre, nunca se apartó del Eterno y el Eterno siempre lo prosperó en todo lugar donde José estuvo. Recordemos que fue traicionado por sus hermanos, tirado en una cisterna sin agua, después rescatado de ahí para ser vendido a madianitas, ismaelitas que pasaban por el lugar, fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto. En Egipto, estando allí, fue administrador de la casa de Potifar, de un jefe de la guardia real de Faraón, pero después, por una mala acusación de su esposa, de la esposa de Potifar, fue enviado a la cárcel por una injusta acusación. Recordemos que hablábamos de que justamente lo que había hecho Joseph era justamente no pecar bajo ningún término. Entonces él, cuando tuvo esa tentación que fue provocada por la mujer de Potifar, él salió huyendo de aquel lugar y ella tomó sus vestidos, su ropa, y por eso acusó a Joseph injustamente porque no había atendido a sus necesidades, a lo que ella le pedía. Y bueno, lo importante es justamente después, más, no en la próxima porción, en la otra, en la última de las porciones, vamos a ver también la similitud que tiene con esto la porción final, donde Jacob realiza las bendiciones de cada uno de sus hijos. Jacob le proporciona la bendición a cada uno de sus hijos. Y vamos a ver también este tema del cetro de poder, de esto que estamos viendo, así como Joseph recibió de Faraón
esta autoridad. Recordemos que el Eterno también le dio toda autoridad a nuestro On Yeshua, y Él es el que gobierna sobre todo. Recordemos que Yeshua es la imagen visible, hablábamos también en anteriores porciones de que justamente el Eterno como eterno no es visible, nadie lo ha podido ver, es espíritu, es omnipotente, es omnisciente, en todo lugar está, él todo lo sabe, pero necesita de ciertas manifestaciones para comunicarse, para interactuar con la humanidad, para interactuar con su creación. Y vimos que muchas veces se presentó como el ángel de Donai, muchas veces se presentó como la nube de fuego y humo que acompañó al pueblo de Israel. Más adelante lo vamos a ver. Lo veíamos también anteriormente, lo vemos a través de la escritura como la zarza ardiente. Hasta aquí lo vimos como varón, quien se acercó a Abraham y con quien habló con Abraham, interactuó con Abraham eh, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, interactuó con Jacob mismo cuando le cambió el nombre inclusive y le dio su bendición, cambiándole el nombre, que ya no se llamaría Jacob, sino que se llamaría Israel. Y sabemos que para nosotros Él se presentó como nuestro don Yeshua. Él necesitó de un cuerpo para morar entre nosotros. Recordemos que Yeshua decía que él predicaba que el reino de los cielos se había acercado y toda autoridad se le había dado a él. Miren el apunte profético que tenemos en Joseph también, viendo cuando es puesto como gobernador de toda la tierra, quien tiene ahora la responsabilidad de alimentar, de administrar y de poder llevar al pueblo de Egipto a prosperidad. Vamos a verlo en esta porción especialmente. Amén. Bien. La aliyá número 1 va desde el 41.1 al 14 y en esto vemos justamente cómo se llama esta porción. Esta porción se llama al final o al cabo. En los primeros versículos vemos que dice la porción que al final, al cabo o transcurrido 2 años, de aquel momento en que Joseph hablaba con el copero y con el panadero, recordemos los sueños, y le interpretaba los sueños, viene este evento en donde Faraón tiene 2 sueños. Entonces vemos cómo el copero, estando en presencia de esta situación, el faraón llamó a todas las personas de sabios y hechiceros de su reino para poder interpretarle y darle tranquilidad qué significaban estos sueños que había tenido. Y vemos que el copero en aquella ocasión recuerda su falta, recuerda haberse olvidado de Joseph, porque cuando Joseph le dice, le narra de su sueño, le interpreta de sus sueños, él le dice que no se olvide, Joseph le pide que no se olvide de él. Sin embargo, habían pasado 2 años y ahí recién, en esta ocasión, el copero recuerda a Joseph frente a Faraón y le comenta lo que había sucedido. No solamente en esta parte vemos el paralelismo que hay de Joseph con Yeshua, sino también con estos tiempos, los tiempos finales que estamos viviendo. Justamente lo mencionábamos en la porción anterior, cuando con los sueños del copero y del panadero. El panadero, recordemos que representa, y la muerte del panadero representa también esa muerte de Yeshua, y también el copero también está representando al vino, representa la sangre del sacrificio de Yeshua, donde este copero es puesto en libertad. Entonces, teniendo estos dos elementos, como es el pan y el vino, que también representan en las escrituras algo muy importante cuando se sella un pacto, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las escrituras,
que eso es lo que se hace. De hecho, el mismo Yeshua selló así y lo dijo, lo mencionó, ¿no es cierto?, de que hiciéramos eso en memoria de él, y esto fue antes de él ser sacrificado, ¿no es cierto? Es que él parte el pan y alza la copa de vino diciendo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, esto vemos cómo también nos está representando a nosotros. ¿Por qué? Luego de que Yeshua es sacrificado, ¿no es cierto? Y es resucitado, vienen estos 2000 años. Recordemos que para el Eterno el tiempo no transcurre, perdón, como, como lo mismo como es para nosotros, ¿no es cierto? No representa lo mismo que para nosotros nos representa. Entonces, eh, entonces, viendo esto, que estos 2 años que pasaron para Joseph serían estos 2000 años que han pasado para nosotros. ¿Qué es lo que está por hacer Joseph? Está por traer ese rescate, ¿no es cierto? O esa salvación para ese tiempo de la humanidad. Y es lo mismo que trajo Yeshua para nosotros. Él fue ese cordero inmolado y que trajo la salvación. Y también se está levantando su pueblo en este tiempo de que han transcurrido esos 2000 años o 2 años, ¿no es cierto? Como lo hemos representado acá. Entonces, no solamente era ese paralelismo con Yeshua, sino también con los tiempos finales. Claro, y en el versículo 14 nos dice, entonces Faraón envió y llamó a Joseph y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Recordemos que para presentarse frente a Faraón, él se tenía que presentar como un egipcio, por eso lo afeitaron y mudó sus vestidos, se vistió como egipcio con ropa limpia y se presentó frente a Faraón. También trayendo este paralelismo con nuestro don Yeshua, que no es el don Yeshua que nosotros conocimos por imágenes y que reconocimos, sino nosotros conocimos un Yeshua, un Jesús romano, un Jesús romanizado, un Jesús con vestiduras romanas, un Jesús hasta con su nombre romano. Sin embargo, aquí este es el paralelismo que también nos trae sobre nuestro don Yeshua y lo que pasó con Joseph. Bien, la porción, la Liyán número 2, justamente va desde Bereshit 41:15 hasta 41:38, y vemos también en esta situación, una vez puesto Joseph, ¿no es cierto?, a disposición de Faraón, vemos cómo Joseph lo primero que hace es reconocer, cuando Faraón habla con él, es primero reconocer, porque Faraón le solicita a Joseph que justamente le interprete aquellos sueños que lo habían perturbado, y vemos cómo Joseph lo primero que dice es, en el versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. Digamos, José está dando a entender de que no proviene de su esfuerzo, no proviene de su capacidad el darle interpretación de aquellos sueños, sino reconoce que toda interpretación viene del Eterno. Así también ha pasado, y mucha gente no lo entiende, con Yeshua. Yeshua nunca se puso él como autoridad, como cabeza, sino siempre dio a entender que había algo más que él, pero que él había recibido toda autoridad, que él había recibido de alguien más. Y eso la gente no lo alcanza a comprender, no entiende que Yeshua es el verbo hecho carne, que es la palabra, que para que la palabra salga de una boca tiene que haber una mente que lo piense, y esa mente es justamente lo que yo explicaba hace un ratito, que es ese que nosotros no vemos, que el creador, el Yud-Het Bat-Hei, es espíritu, es todopoderoso,
pero que necesita necesita de esas manifestaciones para poder llegar a la humanidad, llegar a su creación. Y eso es la que la gente no entiende. Nunca Yeshua diría literalmente que él era Dios, nunca lo hubiese aceptado, sino porque hay algo más que él, que es todo el Espíritu del Eterno, que es todopoderoso. Entonces siempre él aceptó que hay algo más que él, así como Joseph está haciendo exactamente lo mismo. Después vemos como Joseph, en la escritura nos muestra cómo Joseph sugiere, una vez interpretado los sueños, cómo da la sugerencia, a las soluciones posibles a este problema que se enfrentaba Faraón. Y en el último versículo nos dice en el 37, el asunto pareció bien a Faraón, la sugerencia que Joseph había sugerido para la solución, le pareció bien y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Ellos inclusive habían aceptado que lo que Joseph había interpretado no venía de Joseph, pero que el Espíritu de Dios estaba sobre él y él representaba a Dios, él representaba la voz de Dios. Entonces, así también nosotros tenemos que aceptar que Yeshua representa la voz de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, que nadie será salvo si no es por Él. Nadie será salvo si buscan fuera de Él. Él es la salvación, Él es el único camino, Él es la única verdad, es la puerta. Recordemos que aquí tenemos que entender también, bueno, después ahora vamos a ver bien qué eran estos sueños que Faraón había soñado. Bien. Bien, el primer sueño que Faraón había soñado, dice así la palabra. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Este fue el primer sueño que había soñado Faraón. Es el primer sueño que Faraón soñó y que lo perturbó. Recordemos, bueno, acá en la escritura no, nosotros, en hebreo, justamente esta palabra de aspecto feo, en hebreo sabemos que habla de vacas malvadas y no de aspecto feo, sino vacas malas. malas. En hebreo dice malas o mal. Se utilizó la palabra ra, que significa eso, malas o mal. Exactamente. Entonces, aquí justamente una vez que analiza, después escucha el próximo sueño, José. No sé si tenés algo más para... Bien. Vemos cómo el próximo sueño de José, de Faraón, que interpreta José, que escucha atentamente, perdón, justamente dice, y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Bueno, vemos cómo, bueno, aquí justamente Joseph, ¿qué es lo que dice a Faraón?
justamente esto es algo que el Eterno le está mostrando porque le está confirmando. Son dos sueños, el mismo sueño, es el mismo mensaje de los dos sueños. Mostrando que habría estas 7 vacas, estas 7 primeras espigas y estas 7 primeras vacas que salían del río, que eran hermosas, eran justamente 7 años de abundancia, y que después las que venían, las 7 vacas flacas que salían del Nilo y que se devoraban a las gordas, y las 7 espigas que se devoraban a las espigas bonitas, las espigas lindas, eran 7 años de hambruna, 7 años de donde iba a haber mucha hambre sobre la tierra de Egipto. Algo también importante que tenemos que tener en cuenta en esta parte justamente respecto a los sueños. Acá en esta parte vemos que es Joseph dándole la interpretación a Faraón. Muchas veces nos hemos confundido o nos hemos equivocado y hemos malinterpretado por cosas que hemos aprendido del mismo sistema religioso del cual hemos salido, ¿no es cierto? Y hemos aprendido que cuando soñamos con tal cosa, por ejemplo, cuando soñamos con agua, tiene un significado, cuando soñamos con cierto animalito, tiene un significado, y no es así, el significado no es general y tampoco es para todos el mismo significado, porque vemos acá, y tampoco es que tampoco tenemos esos sueños de que un sueño es para ir a predicar o profetizar o cambiarle la vida a una persona. El sueño que tenemos cada una de las personas es para uno, es individual, porque vemos que el faraón está teniendo ese sueño y la interpretación se la está dando Joseph, pero al faraón, porque es para que actúe el faraón, porque no se lo dio a Joseph. Joseph, si el Eterno le hubiese dado el sueño a Joseph, Joseph no tenía la capacidad de hacer nada con este sueño. ¿Por qué? Porque él no estaba todavía en ningún mando, en ningún poder. Quien tenía la capacidad o el poder de realizar, de hacer algo, de llevar la acción a cabo, era el faraón. Lo mismo sucede, también tenemos un caso en las escrituras con respecto a Nabucodonosor. También el sueño no se lo dio a Daniel, el Eterno le dio el sueño a quien puede llevar la acción a cabo. Entonces se lo dio a Nabucodonosor. El mismo Daniel es quien le interpreta el sueño, porque el que podía llevarlo a cabo era Nabucodonosor. Lo mismo con Abimelech cuando intenta tomar a la esposa, ¿no es cierto?, de Isaac. Isaac era cuando le da el sueño. No, sí, de Isaac y de Abraham también. Y de Abraham también. Bueno, pero Abraham creo que era faraón. Sí, se los da, ¿no es cierto?, a alguien. El Eterno es claro con respecto a los sueños. Le da a la persona el sueño, a la persona que debe hacer la acción, que debe actuar. Entonces, los sueños son individuales, son para cada uno. Él, el faraón, estaba al mando, ¿no es cierto?, de Egipto, y era quien podía llevar a cabo esta acción. Ahora, con respecto a todo el simbolismo que hubo en los sueños de Faraón, tanto como el de las vacas, como el de las espigas, en el primer sueño vemos que está parado frente al Nilo, y el Nilo representaba para Faraón y para todos los egipcios, representaba algo muy importante. Ellos, el Nilo representaba vida para ellos. Prosperidad, vida, era un símbolo sagrado para ellos el río Nilo. Y cuando empieza esto de que cuenta de sus sueños, justamente dice que él estaba parado a orillas del río Nilo. Él estaba parado, incluso es más, creo que los egipcios lo consideraban como una deidad al río Nilo. Entonces, para ellos era algo muy importante. Sí, lo mismo con las vacas. Ellos no las usaban de alimento a las vacas, pero sí las usaban para trabajar la tierra.
la usaban para extraer, ¿no es cierto?, el alimento de la tierra, para esto representaba alimento, entonces por esto que también esta parte, este sueño, era claro y representaba eso, la abundancia. Y cuando dice que esas otras vacas que eran, bueno, dice que eran feas, que eran, en realidad eran malas, es justamente porque una vaca mala no va a poder llevar a cabo el trabajo, el arado que se hacía con estos animalitos en ese tiempo. Entonces, esto representaba también la hambruna y lo mismo sucede con lo de las espigas. Eh, las espigas también representan eso, representan el alimento. Y entonces, estos elementos, todos estos elementos que vemos en los sueños de Faraón, y es para que Faraón lo lleve a cabo, él que estaba al mando del poder, ¿no es cierto? Y es quien llevaba, era el gobernador, digamos, de todo Egipto, entonces era quien podía hacer las acciones. Por eso que siempre nos equivocamos cuando vamos a que alguien nos interprete un sueño. No podemos hacer esto porque en este caso sí, porque Faraón, por ejemplo, no era alguien que había estudiado o que estaba espiritualmente unido al Eterno, sí, pero sí Joseph, porque Joseph había entendido el sueño, Joseph estaba acompañado con Elohim, nos dice que estaba con Adonai, siempre estuvo con él y nos lo narra en las porciones anteriores cuando hemos estado leyendo que cuando estuvo como siervo de Potifar, vemos que era próspero allí en la casa de él, todo lo que estaba o sea, a disposición de Joseph era bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Elohim estaba con él. Cuando estuvo en la cárcel también había un orden, hasta le había caído bien al carcelero. ¿Por qué? Porque Elohim estaba con él, nos narra la escritura. Entonces era alguien que siempre estaba en comunión con el Eterno. Entonces al estar en comunión con el Eterno es que por eso vamos a poder también interpretar los sueños. Entonces cuando nosotros tenemos sueños en nuestra vida, en lo cotidiano, de la manera que vamos a poder interpretar los sueños es justamente eso, teniendo una vida espiritual, guardando Torah, acercados siempre al Eterno, estar en comunión con el Eterno es de la manera que vamos a poder comprender y entender los sueños que vienen de parte del Eterno. Exactamente, y justamente, porque tenemos el problema ese de que vamos a querer que otra persona nos interprete, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos encontrar nosotros mismos la respuesta dentro de la Torah. Dentro de las escrituras vamos a encontrar la respuesta a cada uno de nuestros sueños. Siempre tenemos que pedir al Padre que nos discierna, que nos llene del Espíritu para poder discernir lo que realmente es su mensaje y también tener en cuenta que ese mensaje que nos está dando el Eterno es justamente para un propósito. El sueño no va a cualquier persona, no está destinado el mensaje a cualquier persona, sino a la persona específica que puede hacer un cambio, que puede obrar en relación a esa señal que el Eterno nos está dando. Entonces el sueño es muy específico porque, así vos lo decías, no significa lo mismo, no significaba para Faraón lo mismo que significaba para Joseph. Joseph no estaba en la posición para poder tomar una decisión en cuanto a estos sueños. Entonces, recordemos, Joseph había tenido sueños anteriormente, los había interpretado y se los había contado a sus hermanos, pero era en otra situación. Ahora los sueños no fueron a Joseph, sino las señales, los sueños fueron a Faraón, quien tenía la autoridad para poder tomar una decisión sobre estos sueños y sobre estas señales que el Eterno nos pone a cada uno de nosotros. Así también tenemos que recordar eso. Los sueños son un mensaje especial para cada persona que puede hacer un cambio, que puede tomar una decisión y cambiar el rumbo de algunas cosas. Entonces, es muy importante esto que nos muestra en los sueños. Otra cosa también que vemos en esta parte
es que tiene dos sueños y que Joseph le dice que los dos sueños es un solo mensaje. Y también, ¿qué representa esto? Que el mismo Joseph le dice, cuando el Eterno le está dando estos dos sueños y es un solo mensaje, quiere decir que es algo que el Eterno está dando con firmeza y que lo va a hacer y que lo va a hacer pronto. Entonces, eso es lo que tenemos que también entender y comprender cuando nos manda sueños similares, es que el Eterno no va a tardar en llevar a cabo lo que nos ha mandado a hacer o lo que nosotros debemos hacer, que no debemos demorar, que no debemos tardar en aquello que el Eterno nos está mostrando por medio de los sueños. Amén. Amén. Bien, ahora vamos justamente a la tercera liyá, que es Bereshit 41, del 39 al 52, y dice así: y dijo Faraón a Joseph, pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor a tú. Dijo además Faraón a Joseph: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vemos aquí también justamente lo que nombraba yo al principio, toda la autoridad que se le dio a Joseph, así como se le dio a nuestro don Yeshua, toda la autoridad también se le dio a Joseph. Él estaba sobre toda la casa. Mire lo que dice en el 40: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Vemos así como nuestro don Yeshua también, hay mucha gente que todavía reniega o está en contra de lo que nuestro don Yeshua enseñaba y predicaba. Es más, muchos veo que no prestan atención a las enseñanzas de nuestro don Yeshua. Nuestro don Yeshua, inclusive en Mateo 23, lo tengo bien en claro, donde él habla al pueblo que estaba ahí y le dice que los escribas y fariseos son responsables de enseñar la cátedra de Moisés, son responsables de enseñar la ley, la Torá y los escritos, y que a ellos le hagan caso, que en todo lo que enseñan ellos, los sabios, así como hoy en día nosotros tenemos que aprender de algún roe, rabino o moré, como le quieras llamar, nosotros aprendemos de ellos, pero Yeshua pone un punto y dice: pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, vemos cómo nosotros también tenemos que tener en cuenta, y esos detalles de lo que Yeshua enseña, hoy en día no se lo toma en cuenta, se lo pasa por arriba, dicen que no, que eso no hay que hacer, que eso está mal, que después de su muerte ya nada de esas cosas teníamos que cumplir. La Torá no está abolida, la Torá es perpetua, la ley del Eterno es perpetua y son sus instrucciones para llevar una vida plena, la cual lamentablemente muchos hoy en día se rehúsan, confiesan que Yeshua es el Salvador, pero no están dispuestos a cumplir sus mandamientos, a cumplir lo que Él nos enseñó. Sin embargo, acá vemos cómo Joseph, el faraón, dio esta orden, que por su palabra gobernaría toda la tierra, todo el pueblo. Y algo muy importante que vemos en esta parte, esta similitud que hay de Joseph con Yeshua. Vemos que el Eterno, perdón,
el faraón le está diciendo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto mismo es lo que el Eterno dice de Yeshua. Solamente en el trono seré mayor que tú. ¿Por qué? Porque está poniendo a Joseph como gobernador de todo su pueblo. Y así puso el Eterno a Yeshua, a su palabra, a su memra, a su imagen visible, a esa palabra que se hizo carne, él la puso, ¿no es cierto?, sobre todo su pueblo, a gobernar su pueblo. Y justamente esto es lo que Marcelo nos explicaba recién. Si tenemos un gobernante que nos está diciendo que debemos seguir sus instrucciones, ¿por qué no lo estamos escuchando? ¿Por qué no estamos haciendo lo que ese gobernante nos está diciendo? Ese gobernante mandó a guardar el alimento, mandó a que se hicieran ciertas cosas con los alimentos para poder preservar la vida en la tierra de Egipto. Estoy hablando de Joseph. Lo mismo sucede con Yeshua. Yeshua nos manda a guardar sus instrucciones. ¿Y para qué nos manda a guardar las instrucciones del Eterno? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice Yeshua. Exactamente. En Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sabemos que ese es un agregado, sino en su nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que nos dice nuestro don Yeshua. Por eso nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que Él nos dejó. Todas las parábolas y todas las cosas que Él predicó, todas apuntan a que nosotros debemos cumplir aquellas cosas que Él nos enseña. Sin embargo, hoy encontramos muchos que se levantan y dicen, no, eso predicó para los judíos solamente, eso predicó para los que estaban ahí con Él, pero nosotros no estamos viviendo en aquel lugar geográfico, no estamos viviendo en aquel tiempo. No, la palabra de Yeshua queda hasta la eternidad. No tenemos que tomarla a la ligera, la palabra de Yeshua. Y si fuese así, si fuese que Yeshua predicó solamente para los judíos de aquel momento, de aquel entonces, ¿qué hacemos leyendo las escrituras? ¿Qué hacemos leyendo el Nuevo Testamento? Si era solamente un mensaje para los de aquel entonces, no tendríamos que leerlo, ni siquiera mirar ahí. ¿Qué hacemos creyendo en él y en sus palabras? Se dan cuenta que es algo totalmente ilógico y que está fuera de razonamiento. Miren otra cosa también que nos dice en Romanos 14:11, dice Rab Shaul, Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Pero sin embargo, Yeshua nos dice que si confesáramos en su nombre, que Él es nuestro Adón, recibiríamos la vida eterna, que Él nos representaría ante el Padre. Entonces, y acá Pablo está diciendo que confesemos a Dios, no dice a Jesús, pero entendemos que Jesús es la parte visible, es aquella palabra que se hizo carne para poder decir, el reino se ha acercado, es lo que predicaba nuestro don Yeshua. Y así se doblaría toda rodilla, así como a Joseph iba en un carro y gritaban delante de él, pregonaban que toda rodilla sea doblada, así también sucederá, toda rodilla será doblada. En Filipenses también nos dice, Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿es o no es? Sí, es Yeshua, aquella imagen visible donde habita toda la divinidad,
porque si no Pablo se está contradiciendo. En una carta a los filipenses está diciendo una cosa y en la carta a los romanos le está diciendo otra. No, es lo mismo. Hay que entender, Yeshua es la imagen visible del Eterno, del Dios invisible, del Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac y Jacob. La imagen visible de él, por la cual se manifestó y se puede decir que el reino se ha acercado a nosotros, es Yeshua. Y esto es lo que muchos no comprenden esta parte de Yeshua y esta porción de la Torah es lo que nos hace comprender eso, nos hace ver quién es Yeshua y quién es el Eterno, y que no es distinto del Padre, no porque sea mencionado como el Hijo, porque eso de que es mencionado como el Hijo es porque salió del Padre, ¿no es cierto? Y es porque esa palabra del Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. No quiere decir que sea distinto, pero acá en esta porción donde nos dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú, ahí podemos comprender, porque muchos dicen, entonces si Dios se hizo carne y vino a la tierra, entonces quedó el cielo vacío. He visto mucho ese razonamiento fuera de lugar, fuera de contexto. Al decir esto, no están comprendiendo la esencia de Yeshua, no están comprendiendo quién es Yeshua. Si estamos diciendo que Yeshua es la palabra del Eterno, no estamos diciendo que es el Eterno en toda su plenitud. Eso es lo que no están comprendiendo y justamente acá el faraón lo está diciendo, solamente en el trono seré mayor que tú. Entonces, ¿qué hace con Joseph? Le da el cetro, ¿no es cierto? Le da ese poder, el poder de gobernar sobre todo su pueblo. Lo mismo hace el Eterno con Yeshua, quien es su imagen visible. El Eterno, si viniese en toda su plenitud, no quedaríamos vivos. No, pero hoy en día hay muchos que dicen, no, pero y hacen leer el versículo donde le preguntan cuándo será el fin y que Yeshua mismo responde que no es él el que sabe de eso, ni los ángeles, ni no, solamente el Padre. Yeshua es la palabra, es la boca del Padre. Exactamente, entonces, es más, él tampoco venía con esa misión de revelar esa información, él venía con otra misión, la imagen de Yeshua, de hecho carne, era con la misión de perdonar nuestros pecados, de redimirnos de nuestros pecados y abrirnos la puerta a la salvación, a la vida eterna, darnos ese alimento para poder comer y vivir por medio de su palabra. Por medio de aquellas enseñanzas que nos iba a dejar Yeshua. No era la misión. Si el Eterno hubiese sido de él, si hubiese tenido también Yeshua la misión de poder divulgar esta información, lo hubiese hecho, pero no era él el que estaba autorizado a hacer eso, pero es el Eterno mismo hecho carne. Amén. Bien, en esta misma aliyá vemos también el ministerio de Joseph. Vemos en el 46, dice, era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió Joseph de delante era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, el rey de Egipto, y salió Joseph de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió Joseph trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a Joseph 2 hijos
antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó Joseph el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Bueno, este yo le puse justamente como título el ministerio porque arranca esta labor de gobernar sobre toda la tierra de Egipto. Arranca Joseph, arranca a la edad de 30 años, justamente al igual que vemos dentro de las escrituras, tenemos varias situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Números 4, les voy a leer Números 4, justamente dice así la palabra del Eterno. Habló Yudhet Bajé, Moshe y Aarón diciendo, tomad la cuenta de los hijos de Coab de entre los hijos de Leví por sus familias, según la casa de su padre, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que estén en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Mire cómo el Eterno a Joseph lo puso a gobernar aproximadamente cuando Joseph ya había madurado, ya había tomado una edad que al igual después nos enseña dentro de las escrituras que tenían los sacerdotes, tenían que tener los sacerdotes para trabajar en el tabernáculo. Y así también vemos en Lucas 3:23, donde nos dice, Lucas 3:23, donde nos dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces vemos cómo también nuestro Adón Yeshua comienza su ministerio aproximadamente a los 30 años, dando esto a entender que Joseph era un hombre maduro quien podía gobernar, así como los sacerdotes eran maduros para poder trabajar en el tabernáculo, también nuestro don Yeshua comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Después en esta porción vemos cómo le nacen los hijos a Joseph, ¿no es cierto? Manasés y Efraín, y vemos que todavía en aquella tierra Joseph recordaba a la casa de su padre, pero sin embargo en ese momento de felicidad al recibir a su primogénito, justamente le pone Manasés porque había olvidado, no es que había olvidado, sino que había dejado el rencor afuera, rencor aparte, y había estado en una situación de felicidad y alegría al recibir a su primer hijo. Entonces le pone, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, toda mi aflicción y toda la casa de mi padre, y vemos cómo posteriormente a su segundo hijo Efraín da gracias al Eterno porque lo hizo fructífero en la tierra de su aflicción. No sé. Vemos otra cosa muy importante en esta parte, como mencionabas, ¿no es cierto?, con respecto a los nombres que le pone Joseph. Vemos que también él tenía, ¿no es cierto?, llevaba ese dolor todavía, porque habían sido muchos años de sufrimiento. Imagínense cuando nos enojamos nosotros nada más con nuestros hermanos, nos duele. Imagínense a Joseph, que fue vendido como un esclavo, que fue odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, que no fue tomado en cuenta. Cuántos años pasaron y estaba en una tierra extraña, en una tierra donde él no había nacido, que no procedía de ahí. Imagínense el dolor y el sufrimiento que tuvo que vivir Joseph. Y a pesar de todo esto viene ese hijo y que le hace olvidar ese dolor o ese rencor que él sentía, ¿no es cierto?, por el sufrimiento que había tenido desde salir desde la casa de su padre. Y algo también importante, Joseph, ¿no es cierto?, es el que trajo vida, ¿no es cierto?, para todo Egipto.
y está representando, ¿no es cierto?, a Yeshua. Vemos que tiene dos hijos y estos dos hijos están representando las dos casas que son las que van a tener vida por medio de Yeshua, las dos casas que son que entran, ¿no es cierto?, por medio de Yeshua a la salvación. Miren la similitud tan importante que hay, ¿no es cierto? Después de Joseph vienen estos dos hijos y después de Yeshua vienen estas dos casas, ¿no es cierto? Entonces vemos esto tan similar a Yeshua. Claro, es más, y Yeshua mismo dice, cuando la mujer está extranjera pide por su hijo, por su hija, justamente Yeshua le dice, no he venido al, a los extranjeros, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él era de la casa de Judá, él estaba en Judá, estaba en Judea y estaba enseñando en Judea, pero sin embargo igual va a Samaria, recordemos, y va y predica también en Samaria a la otra casa. Amén. Bueno, la lilla número 4 va desde Génesis 41:53 al 42:18 y dice así la palabra. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Vemos aquí también Faraón, cuando viene esta gente a pedirle comida, ¿qué es lo que dice? Id a Joseph, id a José. Él puso una persona de su confianza como gobernador y para administrar toda esta situación que iba a suceder. Y así también nos dice el Eterno. Aquí, este es mi hijo amado, a él escuchad, a él hablad, a él, id a él, por medio de él seremos salvos. Así Yeshua también es esa persona que el Eterno puso para que nosotros podamos ser salvos. El mismo Yeshua dice, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Y bueno, esta parte está representando eso por medio de Yeshua, es que vamos a tener vida en abundancia, como lo decías. Exactamente, y aquí nos muestra en el 57 que toda la tierra venía a Egipto, así que todo aquel que va a Yeshua va a recibir el alimento, va a poder recibir la salvación. El Eterno no cierra las puertas a aquella persona que quiera realmente conocerle, realmente creer, pero tenemos que ir por medio de él. No hay una puerta trasera, no hay una ventana. Es más, Yeshua mismo enseña que aquel que entra al redil por la ventana o que se cuela por la ventana, aquel es un ladrón. Yeshua mismo los dice y él no va a aceptar ese tipo de cosas. Recordemos otra cosa, que la Jerusalén celestial que descenderá, que nos muestra en Apocalipsis, tendrá 12 puertas. No habrá una puerta para gentiles, no habrá una 13ª puerta para que se cuelen algunas personas, por más buenas que hayan sido, aquellas que no reconocieron a Yeshua como la salvación, no van a tener entrada, no van a entrar al reino. Por medio de él es la única puerta que nosotros vamos a ingresar. Ahora, ¿cómo demostramos nuestro amor a él? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? El mismo Yeshua nos dice que toda palabra que él dice no es de él, sino que es de aquel que le envió, y toda palabra que él predicó, enseñó y toda doctrina no es suya, sino de aquel que le envió.
y de aquel que le envió nos dejó su doctrina y su palabra en la Torá, en los escritos de los profetas, en los salmos, y todo eso son instrucción para una vida. Entonces, una vez que le reconocemos, que Yeshua es nuestro Adón, que Yeshua es la salvación, que por medio de su sangre somos redimidos del pecado, después es cumplir sus mandamientos, demostrarle nuestro amor hacia Él. ¿Y cómo le demostramos nuestro amor? Obedeciendo sus mandamientos. Amén. Bien, ya en el capítulo 42 vemos cómo los hermanos de Joseph vienen por alimento. En el 42 comienza así. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, porque os estáis mirando, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Joseph pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Vemos otra similitud, ¿no es cierto?, con nuestro don Yeshua. ¿Qué pasó? Yeshua vino a predicar, vino a los suyos, como leíamos en la porción anterior, Ivana lo leía, lo decía, y los suyos no le conocieron. Pero ¿qué suyos está hablando? Justamente a los predicadores, a los pastores, a los rabinos, a los que apacentaban las ovejas, vino Yeshua, y ellos no le reconocieron, sino más bien tramaron para su muerte. En Juan 1, 11, 12 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Elohim. Disculpen, me estoy recuperando una gripe. Entonces vemos cómo Joseph, incluso aquí no está escrito, más adelante creo que está, o no me acuerdo si yo lo puse, pero Joseph no hablaba directamente con sus hermanos, sino que había un intérprete entre medio. Joseph no se dio a conocer a sus hermanos. Entonces ahí vemos cómo también nuestro don Yeshua, cuando vino, no se dio a conocer. No, porque no era su voluntad de hacerse conocer. Él vino y explicó y enseñó. Es más, cada vez que enseñaba, lo enseñaba por parábolas. Todas las enseñanzas de nuestro don Yeshua han sido por parábolas, pero justamente eran para aquellos que querían oír ese mensaje. Lo mismo sucede hoy en la actualidad, y es por esto que la amada casa de Judá no reconoce a Jesús, porque se le ha presentado a un Jesús con otras ropas, a un Jesús que no es judío, a un Jesús romanizado. Entonces obviamente que no le van a reconocer. Esto lo hablamos en las porciones anteriores con respecto a este tema, cómo se había presentado a Jesús. Es por eso que ellos no lo aceptan, ellos no lo reconocen. Y no solamente por eso es que no lo reconocen, sino también porque he escuchado que dicen que ellos esperaban que el Mesías les trajera paz. Y eso es lo que no comprendieron tampoco. ¿Y por qué no comprendieron? Así como Joseph acá se presentaba y tenía un intérprete, entonces es lo mismo que sucedía con Jesús. Jesús les hablaba en parábolas y Jesús les explicaba que si, y todo, y los discípulos también lo presentaban así, que si le aceptábamos íbamos a tener vida, íbamos a tener paz en nuestra vida. Entonces ellos lo que pensaban es que iba a traer
una paz, digamos, universal, es decir, a todo el mundo, pero si nos ponemos a analizar, si nosotros aceptáramos a Jesús y viviéramos como Él nos ordenó vivir, por supuesto que cada uno tendría paz y todos viviríamos en armonía y tendríamos paz. La paz habría llegado al mundo si solo fuese, es por una decisión nuestra, si tan solo lo hubiésemos aceptado. Ellos quisieron ver otro milagro más, pero esforzado es lo que ellos quisieron ver. Sin embargo, sí ocurre milagro en nuestras vidas cuando nosotros decidimos seguir a Yeshua, seguir al Mesías, y viene paz a nuestras vidas. Sí ocurre el milagro en nuestras vidas, pero el cambio empieza en cada uno, empieza individualmente en cada uno, así como lo son los sueños, que son individual para cada uno, el mensaje es individual para cada uno, así es la salvación y es la paz que trae Cristo, que trae Yeshua a nuestras vidas. Ellos no lo reconocieron así porque no trajo la paz que ellos imaginaron y que ellos querían ver, pero no lo van a hacer si no lo aceptan en su vida, si no comprenden que la paz empieza por cada uno de nosotros, que la paz es individual y que la salvación es individual. Amén. Amén. En el versículo 15 nos dice, en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestra palabra será probada. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces lo puso en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo Joseph, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Mire, Joseph aquí justamente, ¿qué es lo que hace? Los acusa, les habla ásperamente y los acusa de espías, porque decían, los voy a probar de que si mis hermanos han cambiado realmente a la condición que tenían ellos anteriormente. Recordemos que sus propios hermanos le habían traicionado, le habían vendido como esclavo. Entonces Joseph dijo, no, yo voy a probarlos, indaga al conocerlos, indaga si su padre vivía, si tenían otros hermanos, y ellos contestan con la verdad. Entonces los hermanos de Joseph demuestran un cambio porque no mienten y dicen la verdad, que su padre todavía vivía, que tenían un hermano menor. Entonces él ¿qué es lo que hace? Los prueba y les dice, bueno, listo, ustedes si no son espías van a ir a buscar a su hermano menor y me lo traerán, justamente porque Joseph quería unir a la casa, a toda la casa, así como vino Yeshua para unir a la casa, para unir a las dos casas, así también Joseph quería unir a toda la casa. Él, en la intención, en la prueba, era unir justamente a su padre y a todos sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces él pone a sus hermanos en prisiones más. Todos los números que vamos a encontrar en esta porción son relativamente, nos llama la atención porque son números en los cuales proféticamente después Yeshua los cumple. Recordemos, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Elohim. Él estaba mostrando que él era temeroso y que él cumplía su palabra, pero justamente así como Yeshua nos dice, haced esto y vivid. José le dijo exactamente lo mismo a sus hermanos, que sean obedientes y vivirían. Así nosotros también tenemos que ser obedientes porque Yeshua nos llama a la obediencia. Yeshua nos dice, si me amareis, cumplid mis mandamientos. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes porque somos temerosos de Elohim. Y otra cosa importante que vemos en esta parte, sí, justamente esto, que más que nada era que Joseph quería estar seguro y desconfiaba de sus hermanos, quería estar seguro de que todavía vivía su hermano Benjamín y
de si todavía estaba y si estaba bien Benjamín. Más que nada quería asegurarse de eso, de su hermano menor. Era esa desconfianza que él tenía ya con sus hermanos. Bien, en la Aliyá número 5 va desde Bereshit 42:19 al 43:15 y nos dice, y viendo a Jacob su padre en tierra de Canaán y venidos, bueno, acá me faltó una parte, no sé, me la salteé. Porque, ¿qué es lo que pasa después de lo que dice recién, de lo que leí recién? Joseph deja ir a los hermanos y dice que elija a uno solo de esos 10 que habían ido a comprar, dice que elijan a uno para que quede en prisión, que quedó como prisionero, y que los otros vayan y regresen con su hermano menor, que justamente el que eligen los hermanos es a Simeón. Entonces nos dice así en la próxima Liyá. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceréis que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestra casa y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Entonces vemos cómo, miren lo que dice, cómo lo llamaban los hermanos de José, lo llamaban el Señor de la tierra. No era un título menor, era el título que él era el Señor de toda la tierra, era el gobernante de toda la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros le llamamos a Yeshua? Nuestro Adón, nuestro Señor. Entonces, vemos cómo incluso Yeshua mismo, cuando entra al templo y se encuentra con todas las personas comerciando en la casa de oración, tira todas las cosas, se enoja contra las personas porque estaban comerciando y no estaban en oración, estaban haciendo cosas que no correspondían dentro de su casa. Así también, así los trató Joseph a sus hermanos. Se enojó con ellos porque quería ponerlos a prueba y tomó a uno de sus hermanos y los mandó a que buscaran al hermano menor para probarlo, pero los hablaba ásperamente, los trataba de espías. Entonces ellos fueron y comentaron todas estas cosas a Jacob. Recordemos, bueno, Jacob después vemos cómo sucede que Jacob no quería entregar al hermano Benjamín, no quería entregárselo a sus hermanos ponen su vida, ponen sus hijos para poder llevarlo a Benjamín también, porque decían, temían a ese hombre, temían al Señor de la tierra, de que los iba a tratar mal. Entonces Jacob ya a últimas no le quedaba más de comer, recordemos era grande el hambre en la tierra. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así sea, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Elohim omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo.
Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en sus manos doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Recordemos que justamente los hermanos, cuando regresaban por orden de Joseph, había puesto otra vez el dinero en sus costales, como que había habido un error con tanta sabiduría. Israel, Jacob, como no le quedaba otra opción, ya que iban a fallecer de hambre, manda toma a sus hijos y le dice, bueno, ahora llévenle por cierta culpabilidad, porque se sentía culpable, denle estos regalos y lleven también doble de dinero para volver a comprar, lleven a su hermano. Jacob no quería, se rehusaba, pero sin embargo ya el hambre era grande en la tierra de Canaán y ya no tenían más víveres, así que tenían que mandarlos sí o sí. Bien. En la porción 6, en la liyá número 6, perdón, no porción 6, en la liyá número 6, 43, del 16 al 29, nos dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, llevad a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron y le hablaron a la entrada de la casa. Entonces vemos cómo ellos temían de esa situación, pero ellos ya venían preparados por orden de su padre de poder pagar aquella deuda que habían contraído en su primera vez. Inclusive pensaban que había un error. Jacob también pensó que había un error y que posiblemente iba a ser castigado aquel que se había equivocado. Sin embargo, con sabiduría atendió a esas necesidades. Y en el versículo 29 nos dice, y alzó José sus ojos y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Perdón. Y esta ya es la última aliyá, que va del 43:30 al 44:17. Dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan, y pusieron pan para él aparte y separadamente para ellos, y aparte eran los egipcios con que él comía, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Aquí justamente Joseph, ya sabiendo, no dándose a conocer, siguiendo esta treta de no dándose a conocer con sus hermanos, los sigue poniendo a prueba, sigue poniendo distintas cosas para ellos. Es más, vemos cómo era costumbre que no comían los egipcios con los hebreos, que los hebreos eran considerados abominación para los egipcios. Vemos inclusive que Joseph los acomodó en una mesa y los acomodó según sus edades. Así también Yeshua nos acomodará y nos pondrá a la mesa y nos invitará a comer de su mesa,
y nos acomodará según la tribu que sean las 12 puertas de la Jerusalén celestial. No habrá una tercera puerta, no habrá una puerta para los gentiles. Nosotros tenemos que entender que vamos a ser parte del pueblo de Israel, vamos a ser, como dice en Efesios 2:11, Pablo, Yeshua nos acerca a la ciudadanía, y para nosotros ser parte de la ciudadanía de Israel, tenemos que seguir sus leyes, seguir sus reglas, y esas reglas las encontramos en la Torá. Entonces vemos cómo toda esta situación que pasa Joseph en la tierra de Egipto era todo preparado justamente para mostrarnos a nosotros cómo sería hoy en nuestros días. Así está pasando hoy en día. Aquel que no reconoce a nuestro don Yeshua sigue perdido, pero Yeshua sabe quién es cada uno de nosotros. Él escudriña nuestras entrañas, Él nos conoce, Él nos invita. Nosotros solamente tenemos que obedecer, amarle y obedecer sus mandamientos. Y vemos en esta parte, como vos mencionabas, que Joseph sigue poniendo a prueba a sus hermanos, de hacer esta diferencia con Benjamín, en colocar una porción 5 veces mayor a la de cualquiera de ellos. Es decir, provocando a ver si había una reacción entre los hermanos, ya que había esa diferencia entre Benjamín y sus hermanos. Él quería ver cómo reaccionaban sus hermanos, si iban a reaccionar como lo hicieron en la época de él, en cuanto en esa parte donde Jacob tenía esa preferencia por Joseph, hacía esa distinción. Lo vemos cuando le da la túnica, vemos que los hermanos se enojan con toda esta situación. Entonces él quería ver si su hermano Benjamín era tratado igual como era tratado él, si hacían esa diferencia con Benjamín, así como la hicieron con él. Y es por esto que él hace esto de colocar esa porción mayor a la de los hermanos, o sea, para ver la reacción de los hermanos. Vemos que todavía había esa tristeza en el corazón de Joseph, porque nos menciona que se apartó a llorar cuando, no solamente cuando ve a Benjamín, sino cuando ve a todos los hermanos reunidos. Vemos que aún esto le dolía. Amén. Amén. Y bueno, por eso sigue este juego José. Recordemos que en el capítulo 44, del 1 al 17, nos enseña, nos muestra la historia que sigue el juego Joseph en cuanto a ponerlos a prueba. Entonces dice así: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llevad de alimento, llenad de alimento los costales de estos varones cuando puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces vemos vemos cómo después lo manda a inspeccionar antes que salgan de la ciudad, justamente para ver de encontrar a esa persona que se había, para completar, diríamos, ese plan que tenía José de ponerlos a prueba. Es más, hay hermanos que dicen, bueno, que si encuentran esa copa entre medio de ellos, que esa persona muera. Y vemos después en el versículo 14 que dice: vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim haya hallado la maldad
de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Sabiendo la situación que justamente Judá, vemos cómo vuelve a tomar ese papel principal dentro de la historia. Acordémonos que en la porción anterior hablábamos, cuando comenzamos la porción, que estas son la descendencia de Jacob, estas son las generaciones de Jacob, y empezaba con Joseph, y después había una historia de Judá entre medio, y no nombraba a los otros hermanos, no hay una historia por cada hermano, sino nombra solamente a estos dos hermanos. Entonces vemos cómo aquí vuelve a tomar ese papel principal Judá, vuelve a tomar esa decisión de ponerse al frente de sus hermanos y de responder con su propia vida ante la situación que se le iban a ir enfrentando. Vemos cómo José va tomando dimensión de todas estas cosas y va entendiendo quién es realmente Judá, quién es el que va a tomar la responsabilidad, porque está poniéndolos a prueba. Entonces ve esas respuestas. eh, Judá es una parte importante en todas las escrituras y hoy en día sigue siendo una parte importante para el plan de salvación. Eh, cuando Judá despierte y reconozca a nuestro don Yeshua, no habrá más tiempo para los gentiles, no habrá más tiempo para aquellos que todavía están afuera o que todavía no han aceptado a nuestro don Yeshua. Ahí se terminará el tiempo cuando la casa de Judá reconozca al Mesías, a nuestro don Yeshua. No habrá más tiempo. Ese es el papel importante que tiene la casa de Judá. Judá hoy en día sigue en esa ceguera, en no reconocer a Yeshua, dándonos tiempo a aquellos que no somos de la línea descendientes sanguíneos de la línea de Judá, pero dándonos a todas las personas, dándonos a todos los que estamos en la diáspora, dándonos esa oportunidad, ese tiempo que se está acabando, ese tiempo que vemos que está llegando a su fin, porque nuestro don Yeshua nos enseña que las señales que vendrían al tiempo del final es justamente que la maldad se levantaría, que comenzaría una apostasía mayor, que los rumores de guerra y guerras se escucharían por todos lados, y todas esas cosas son señales que están sucediendo a nuestro alrededor. Hoy escuchamos todas estas cosas, hoy vemos la apostasía que hay, tomando a Yeshua como un mediador, tomando a Yeshua como un profeta, tomando a Yeshua como un hombre común y corriente, siendo que Yeshua nació en una virgen, pero por concepción del Espíritu. No, él no es un simple hombre, no es un simple profeta, no viene a darnos solamente un mensaje y listo, no viene con una misión pequeña, sino viene para gobernar. Él, es más, nosotros lo leíamos hace un rato, a él se le fue dado todo el cetro de poder, a él se le fue dado toda la tierra y todos los cielos. A él se le fue dado toda autoridad. En esta parte de la porción de la Torá, vemos que Judá muestra un cambio muy importante. Lo veíamos en la porción de cuando fue vendido Joseph, que es él quien tiene esa idea de vender a su hermano. Y acá vemos que cómo hay un cambio grande en Judá, porque él está poniendo su vida para salvar a su hermano. Y también si lo trasladamos a la actualidad, representa eso hoy en la actualidad, que la salvación viene de Judá. Nos dice la Escritura que la salvación viene de esa tribu, viene de los judíos. ¿Por qué? Porque nuestro Adón Yeshua era
judío, venía de esa tribu. Entonces es Él quien nos abre la puerta, es por medio de Él, como vos lo decías, de que tenemos esa salvación y es quien puso la vida por nosotros. Entonces, para que podamos tener salvación, para que podamos entrar y formar parte de ese pueblo. Entonces es lo que estamos viendo acá, ese cambio y lo que está haciendo Judá por su hermano. Está poniendo su vida por su hermano y es lo que hizo Yeshua en la cruz. Amén. Amén. Y así terminamos la porción número 10, Miquet, de estos estudios. Lo vamos a estar subiendo a YouTube en los próximos días y seguramente miércoles o jueves estaremos dando la próxima porción, la porción número 11, y ya en Shabbat o el fin de semana vamos a estar dando la porción número 12. Ya terminando el libro, dando un cierre al libro de Bereshit, Génesis, en el principio. Amén. Que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Laila Top, y será hasta la próxima. Shalom. Shalom, shalom.